Chicos, buenos días. El día de hoy en el curso de RD vamos a ver el tema titulado Raíces griegas y latinas de significado equivalente. Alguna vez te expliqué y te conté que hoy en día el idioma castellano tiene todavía muchas palabras en cuya estructura podemos aún ver vocablos de origen griego y latino. Sobre todo recuerda porque el castellano nace del latín y también nace del griego, razón por la cual ambos idiomas antiguos han sobrevivido hasta el día de hoy en muchas palabras del castellano. Aquí, por ejemplo, te dicen lo siguiente: el griego y el latín son lenguas muy importantes en la formación del castellano por sus legados lingüísticos en diversas áreas del conocimiento. Ambas lenguas han aportado a nuestro idioma, por ejemplo, las raíces griegas y latinas que tienen un significado equivalente o parecido. Estas son utilizadas en distintas áreas del conocimiento. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, la raíz griega deca significa 10. Aquí está, ¿no? Deca significa 10. Y deci, que es como se decía en latín, también significa 10. Tanto deca como deci, los dos significan 10, solo que uno es griego, el deca, y el otro es latino, el deci, pero ambos significan 10. Y hoy en día podemos ver ambas raíces en palabras como década y décimo. Por ejemplo, en la palabra década sobrevive la raíz griega. En la palabra décimo, en cambio, sobrevive la raíz latina, pero ambos significan 10. Son equivalentes. Lo mismo pasa con la raíz griega endo y la raíz latina intra, o en algunos casos intro. Ambos, tanto la griega como la latina, significan dentro. Ese es el significado de los dos. Por ejemplo, el endo podemos verlo hoy en día en una palabra como endometrio, que es la capa interna, la capa que queda dentro del útero de las mujeres. Y el intra, que también significa adentro, podemos verla en palabras como intranet o como en introvertido, que es la persona que se mete en sí mismo, que se mete dentro de sí mismo y que no suele expresar o dar a conocer sus emociones. Tenemos también la raíz griega emi y la raíz latina semi. Ambos significan medio. El emi griego ha sobrevivido en palabras como hemiplegia. La hemiplegia es una enfermedad que paraliza la mitad del cuerpo de una persona, o sea que le paraliza medio cuerpo. De ahí el significado, ¿no? Y una raíz latina como semi, hoy en día ha sobrevivido en palabras como semipresencial. O sea que es mitad presencial y mitad no presencial. Ambos significan medio. Acuérdate bien del significado. Lo mismo sucede con la raíz griega hexa, que significa 6, y la raíz latina sext, que también significa 6. El hexa, que es griego, ha sobrevivido en palabras como hexaedro, que es una figura geométrica de 6 caras, y el sext, que es latino, ha sobrevivido en palabras como sextuplo, que significa 6 veces una cantidad. La raíz griega hipo significa debajo de, y lo mismo significa la raíz latina infra y también la raíz latina sub.
Hay dos para los latinos acá. El hipo, que es griego, ha sobrevivido en una palabra como hipotenusa, que es la parte del triángulo que queda debajo de los catetos, ¿no? Y la raíz latina infra ha sobrevivido en una palabra como infrarroja o infrarrojo, que es un tipo de rayos. Asimismo, la raíz latina sub ha sobrevivido en palabras como subterráneo, que es lo que está debajo de la tierra. Pero tanto hipo como infra y sub significan debajo de. Tenemos también la raíz griega peri, que significa alrededor, por ejemplo en la palabra perímetro, que es todo lo que gira alrededor de un lugar. Por ejemplo, el perímetro de tu casa es que tú le des la vuelta a tu casa. Y la raíz latina circum también significa alrededor. Y hoy en día podemos verlo en palabras como circunferencia, o sea, todo lo que está alrededor de una esfera. La raíz griega poli significa muchos o numerosos, que es lo mismo. Y hoy en día podemos verla en palabras como políglota, que es la persona que habla muchos idiomas, o al menos más de uno. Pero en latín se dice multi, que también significa lo mismo, ¿no? Muchos o numerosos. Y podemos verlo en palabras como multiusos, que es un objeto que se puede usar para diferentes cosas. Asimismo, la raíz griega exo significa fuera de un lugar, en el exterior. Y lo mismo significa la raíz latina extra. También significa fuera de. El exo, que es griego, podemos verlo en palabras como exoesqueleto, que es un esqueleto que te ponen fuera del cuerpo, un esqueleto artificial, así como ves en la imagen. Y la raíz latina extra podemos verla en palabras como extraordinaria, o sea, lo que está fuera de lo normal, algo que nos asombra, nos sorprende. La raíz griega mega significa grande y podemos verla en palabras como megalito, que es una piedra grande. Lito significa piedra. Y el mismo significado de grande tiene el magni, que es una raíz latina y que podemos verla en palabras como magnífica, o sea, una persona de alma grande, magnífico. Tenemos también la raíz griega mono, que significa único, solo. Por ejemplo, la palabra monotonía, o sea, que hagas una sola cosa en todo el día. Y lo mismo significa la palabra o la raíz latina uni. También significa único, solo. Por ejemplo, en unilateral. O sea, que solamente veas un lado nada más. También tenemos la raíz griega pan, que significa todo. Hoy en día, por ejemplo, tenemos la palabra panorámica o panorámico, que es que tú veas desde un lugar alto, que tú veas todo el paisaje. Pero en latín se dice omni. En latín se dice omni, que también significa todo, y que hoy en día podemos ver en una palabra como omnipotente, que es un ser que lo puede todo. Bueno, chicos, nos quedamos ahí. No olvides resolver el Kahoot que te estoy enviando junto con este video, así que mira atentamente tu video antes de hacerlo. Muchas gracias, cuídense mucho.